y arranquemos con la charla. Tenemos a Mariana Kotick, que se desempeña como Chief Commercial Officer en LACNet, donde lidera la adopción de infraestructura blockchain confiable en América Latina y el Caribe, conectando gobiernos, empresas y organizaciones con soluciones Web3 que permiten escalar iniciativas de alto impacto. Con más de 15 años de experiencia en tecnología, marketing y desarrollo de negocios, aporta una visión integral a la innovación, traduciendo tecnologías emergentes en soluciones concretas que generan impacto medible, desde la tokenización de activos del mundo real y la trazabilidad, hasta la inclusión financiera y la identidad digital. Colabora estrechamente con equipos y aliados estratégicos para habilitar nuevas posibilidades de transformación impulsadas por la tecnología, tendiendo puentes entre la innovación y la adopción entre el propósito y la tecnología. También vamos a tener a Pablo Mosquella, que es un profesional de la gestión con más de 20 años de experiencia, apasionado por la industria de las tecnologías de la información, ha apoyado equipos y organizaciones en diversos sectores como el TI, finanzas, telecomunicaciones, seguros y sector público, entre otros. Se destaca por su capacidad de partir de una hoja en blanco y transformarla en acción concreta, ganándose la confianza de la alta dirección. Ha trabajado en áreas de estrategia y planificación, definiendo y mejorando procesos organizacionales, esta palabra me sale más fácil en inglés, Ulises, organizational, es más fácil, con un enfoque en una cultura orientada a resultados y al crecimiento personal y profesional. Actualmente está dedicando sus esfuerzos a la creación de una startup desde cero en el ámbito de la tecnología blockchain, formando un equipo sólido y desarrollando un producto innovador. People, bienvenidos al palco. Buenas, me presento. Bueno, voy a ser la moderadora. Soy Rosaura Espíndola, me dicen Rose. Y es mi primer panel, así que estoy emocionada. Aparte de un tema que me encanta. Bueno, para el tema de hoy sabemos que es difícil integrar la tecnología Web3 en los sectores tradicionales. Sobre todo cuando se trata de escalabilidad de proyectos descentralizados o en proceso de serlos, ¿no? Y lo que ello implica para la adopción de los nuevos usuarios. Así que en esta primera sección vamos a hablar un poco de desafíos de adopción en los sectores tradicionales. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más notorios que han encontrado en su trayectoria al trabajar en el sector tradicional e institucional? No sé quién va primero. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Es un proyecto apagado. Bueno, listo. Te devuelvo entonces, ahí va. Bueno, la verdad es que nosotros desde LACNet venimos trabajando mucho en justamente esta integración que hay que hacer entre... Sí, funciona, gracias. Esta integración entre las necesidades del sector público, de las instituciones, y la innovación y la tecnología que se puede aportar y que ya se viene desarrollando desde hace muchísimos años. O sea, yo estoy en este año cumplo 10 años de haber implementado mi primer proyecto vinculado con blockchain, y todo lo que es el ecosistema Web3 avanzó sumamente rápido, pero el sector institucional avanzó como con un ritmo paralelo, como si tuvieran como un canal paralelo, y son dos líneas que no se tocan. Y de alguna manera lo que es tiempo de lograr que esas dos líneas se toquen y que lo institucional empiece a entender el potencial que tiene la tecnología y que empiecen a entender en todo caso que hay un montón de soluciones que no hace falta pensarlas de cero, que ya hay soluciones que están funcionando y que con algunas adaptaciones, customizaciones, entendiendo qué requiere la regulación y qué requieren las políticas públicas que quieren implementar, se pueden implementar con muchísimo éxito en el sector público. Entonces, un poco creo que el desafío tiene por un lado que ver con el conocimiento, con entender la tecnología, entender el potencial que la misma tecnología te ofrece, pero tampoco es una cuestión de solamente de educación, también es una cuestión de entender que la regulación tiene que avanzar, porque la regulación lo que genera es confianza, y la confianza genera adopción. Y estas instituciones son las que van a permitir que de alguna manera haya una adopción masiva de esto, porque fuera de eso nos vamos a quedar con proyectos que proliferan, que son buenísimos, pero que no escalan. Entonces creo que estamos en un momento de preguntarnos cómo hacemos para escalar estas soluciones para que realmente tengan impacto en el mundo real, porque si no nos quedamos con un montón de pilotos y de soluciones que están buenísimas, pero que no llegan a ver los resultados en toda su capacidad y en todo su esplendor, por decirlo
decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión de poder entender los tomadores de decisión qué necesitan, poder traducir un poco el lenguaje técnico a un lenguaje que se pueda entender desde sectores no técnicos. Eso es un gran desafío y lo hablábamos antes de entrar, esta capacidad de poder hablar, de poder ser bilingüe y poder entender lo que necesita un área y otra. Y claramente, digamos, la tecnología no lo es todo, pero sí entendemos que muchas de las inquietudes, o en mi experiencia, muchas de las inquietudes que se tienen con respecto a la implementación de soluciones, parten de soluciones que ya están dadas por la tecnología, o sea, que la misma tecnología resuelve, pero bueno, hay mucha incertidumbre y creo que hay una parte de educación que también sigue siendo clave, sobre todo en estos sectores que no están tan acostumbrados y que no son tan técnicos. No sé, Pablo, me gustaría... Sí. No, coincido. La realidad es que blockchain y la adopción institucional, por lo general, al menos hasta hace poco, eran el agua y el aceite, como que incluso el origen de blockchain y la descentralización venía un poco a decir, bueno, vengo a romper esto que anda mal, esta corpo que se roba todo, digamos. Entonces había un camino ahí a unir para que se empiecen a hablar esos mundos, ¿no? Y también, como decías bien, a veces que las soluciones eran muy buenas y la gente decía, algún manager o alguien entiende por qué va, pero si no tenía el marco regulatorio tampoco lo puede adoptar. Entonces, en ese sentido había que dejar correr un poco la madurez, porque blockchain al final es una solución técnica para un problema, entonces hay que empezar a madurar la forma en que uno lo explica y demás, para que después llegue a otras esferas donde digan, bueno, hay valor en la descentralización por X y motivo, pero no solo es eso suficiente, sino que por más que lo eduques o lo expliques, tienen que estar dadas algunas condiciones para que un banco, un gobierno implemente infraestructura descentralizada en ciertas soluciones. Cuando trabajamos en el proyecto de identidad digital de Quark ID pasaba eso, lo hablábamos un poco afuera recién. Alguien del gobierno compra y dice, me gusta la idea de que los datos sean autosoberanos y que el ciudadano tenga la información en su billetera digital. Bueno, técnicamente ahora hay que abrir puertos y que las wallets de cualquiera, como hacemos las wallets de cripto digital, las de identidad hagan lo mismo y puedan conectarse con nodos públicos. Y ahí viene alguien de seguridad informática de un gobierno y te dice, ¿qué? ¿Como que una billetera pública va a contactarse con una base de datos de un gobierno? No, no existe eso. Entonces había que crear protocolos nuevos y nuevos procesos de seguridad para que entiendan cómo eso puede suceder, ¿no? Entonces todo eso es muy nuevo y es ir rompiendo un poquito cada mito hasta ir generando todo ese nuevo caldo de cultivo. ¿Consideran que esta barrera en el desarrollo o la desigualdad de procesos, como decías vos, hace que el sector tradicional pierda un poco el interés en estas nuevas tecnologías o en explorar las soluciones en cuanto a datos descentralizados? No, yo creo que hay interés, creo que me parece que está la motivación, está el interés, creo que por ahí hoy no tienen los equipos internos lo suficientemente robustos como para poder avanzar desarrollando eso, y eso les genera, por una parte, una falta de confianza en poder avanzar con estos procesos. Y por otra parte, creo que hay un tema que claramente, digamos, esto que hablábamos antes de la confianza, de que al no estar reguladas algunas cuestiones, no sienten todavía la seguridad de hacerlo. Pero sí, yo creo que hay una motivación, creo que más allá de que, bueno, el hype ahora está en IA y bueno, todo el mundo quiere cosas con IA, nosotros creemos que las tecnologías, ninguna tecnología es mágica en sí misma. Las tecnologías de este tipo vienen para complementarse y muchas veces hay que entender el para qué. No, blockchain no es para todo, o sea, no necesariamente, no, es para algunas cosas es maravillosa y para otras cosas no es necesaria, de la misma manera que cualquier tecnología. Entonces creo que hay que entender que, bueno, ahora me parece que más la falta de interés que capaz se puede percibir, creo que tiene que ver con que el interés se fue un poco más allá en toda la industria, pero es una cuestión para mí más coyuntural que otra cosa, pero sí confío en que las soluciones de largo plazo que puede ofrecer blockchain desde el punto de vista de ser una herramienta institucional para permitir transparencia, para permitir otro tipo a ver, las decisiones tecnológicas son decisiones políticas. Entonces, cuando entendemos qué tecnología usamos, también estamos hablando de las políticas que queremos implementar y de cómo queremos, hablamos de inclusión, hablamos de políticas públicas que realmente pueden cambiar a partir del uso de la tecnología descentralizada. Entonces, no es trivial y por otra parte, creo que también por eso
hay tanta incertidumbre, ¿no? Aparte hay una manera de hacer las cosas que tiene mucho tiempo. Entonces hay que romper con eso y siempre genera reticencias, temores, resistencias, romper con algo que les llevó muchísimo tiempo desarrollar hasta el punto en el que está hoy. Y creo que ahí la clave es entender que no hay que romper todo, no hay que patear el tablero y decir, bueno, no, hay que buscar de qué manera blockchain sirve para blindar determinados procesos que son críticos dentro de un proceso de trazabilidad, por ejemplo, o dentro de, no sé, un proceso de emisión de un bono, que lo hemos hecho para el Banco de Vivienda, por ejemplo, en Colombia, hemos emitido un bono en blockchain, o para un proceso para la emisión bueno, para identidad, para tokenización de activos del mundo real. Digo, hay casos muy puntuales que son muy valiosos y que es una tecnología que es clave para ese tipo de cosas. Y yo creo que vamos a ver una adopción bastante amplia en los próximos años, que estamos viendo el principio. Creo que la confianza va a ser clave para que podamos, y mismo, digamos, el sector tiene que, nosotros como industria tenemos que seguir madurando para poder generar ese crecimiento en esa dirección, ¿no? Sí, y la motivación creo que se genera a medida que van aprendiendo más, como decías, porque yo creo que el tema de blockchain en particular, a mí me ha pasado trabajando en diferentes empresas, que los managers o los decisores al menos se quieren sentar porque tienen curiosidad. Están motivados para aprender y decir, bueno, ¿cómo funciona? A ver, ¿qué se puede hacer con esto? Después por ahí sí se enroscan en tratar de entenderlo, o decir cómo lo trato de usar. En particular, por ejemplo, en zk-Sync además tiene el extra de que zk-Sync es para los que no saben, es una rollup, una layer 2 de Ethereum que está buscando escalar Ethereum a través de pruebas de conocimiento cero, Zero Knowledge Proofs. Entonces, lo que busca es generar confianza a través de la matemática. Cada cosa que se graba un registro de diferentes bloques, lo que va haciendo después es generar un anidado de pruebas a través de algoritmos matemáticos que después se pueden verificar por ese diseño de la matemática. Entonces vos tenés, por confianza ya en la arquitectura de cómo está creado esto, que los datos son seguros y que además, de la forma que están grabados, vas a poder generar pruebas de esa información sin revelar la información, lo cual es muy útil. Hay alguien del ecosistema de zk-Sync que lo explica y me gusta un montón, que es el tema del hasheado. Yo tengo fruta y tengo una licuadora y genero un jugo de fruta. Entonces, si yo hago un jugo de frutilla, yo voy a poder saber que ese jugo es de frutilla porque lo tomo y sé que es frutilla. Pero yo no puedo volver el estado atrás y volver a la forma de la frutilla. Pero sí puedo saber que de ahí había una frutilla. Ese es un efecto del hasheado, digamos, y es algo que podemos hacer pruebas. En zk-Sync eso también genera mucha motivación de decir, bueno, suena estrambótico, decir, bueno, pruebas de conocimiento cero o algo que se llama Selective Disclosure, que son problemas reales. Yo hoy tengo que dar un montón de información para dar de alta un servicio y dar la foto de mi DNI o recibir, incluso Mercado Libre me sacan una foto de mi DNI para recibir una caja. Entonces, acá podemos construir servicios en los que por escaneando un QR yo puedo probar que tengo un DNI, pero no dar todos mis datos, sino que pruebo que estoy en posesión de un DNI emitido por cierta entidad. Esas son las cosas que se pueden construir. Y a medida que, para cambiar las políticas que decía Marian, es importante ir enseñando estas cuestiones, y lo que yo creo es que eso genera más motivación. Porque cuando entienden más los casos de uso y dicen, ok, puedo jugar con todo este universo de cosas, motiva más cómo usarlo, digamos, ¿no? Así que por ese lado creo que está. Sí es verdad que frustraba mucho la limitación. Pero que eso justamente en los últimos 12 meses viene avanzando un montón y la tendencia, no me animo a decir que es irreversible, pero es muy buena. Acá voy a sacar una conclusión con 2 frases. Una es, el conocimiento es poder, y la otra es, las personas le temen a aquello que no entienden. Así que mientras más van entendiendo, menos miedo van teniendo. ¿Cuáles consideran ustedes que son los puntos claves necesarios para la escalabilidad de proyectos en este sector? Bueno, los puntos, a ver, la infraestructura es clave. O sea, necesitas tener una infraestructura que escale, que esté preparada para que realmente los proyectos puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollándose. Eso es clave, y hoy existen en la industria una variedad de infraestructuras que están adaptadas, casi te diría, a la necesidad del proyecto que sea.
En particular, bueno, hay redes abiertas, hay redes permisionadas, hay redes, o sea, hay infinitas opciones que se pueden cruzar, que puedo estar 2 horas hablando de todas las opciones posibles, pero sí entender que si de repente, así como las primeras redes fueron redes abiertas, que tenían pros y contras, tenemos todas las Layers 2 ahora, que tienen otras características, que tienen otros costos, que hacen mucho más accesibles y escalables los proyectos, y también tenemos las redes permisionadas, como la del ACNet, que lo que permiten es operar en un entorno seguro desde el punto de vista de que todos los actores que participan de la red tienen un KYC, un KYB, y eso permite que vos sepas quiénes están interactuando, que todo sea auditable y que determinados proyectos que específicamente, o soluciones que están más desde el ámbito institucional y que requieren ese tipo de condiciones para operar, también lo tengan. Entonces, técnicamente, digamos, a nivel infraestructura, es clave que esté la infraestructura que te permita escalar, pero hoy están todas las opciones dadas como para que todas las soluciones tengan su espacio y las características que necesitan para seguir avanzando. ¿Y cuál era había otra parte de la pregunta, creo que la dejé afuera. No, eso venía después. Okay. Casos de uso de la tecnología. Bueno, está bien, pero también la tecnología ZK para la escalabilidad. Sí, no, sí, para aportar a eso creo que va en línea, o sea, la infraestructura para que sea adoptada, las instituciones tienen sus procesos, o sea, generan confianza al estar como en el medio, alguien confía en algo por esa institución, o sea, lo que nuclea a una institución o a una organización es la reputación que generó, y yo puedo lidiar con gente que no conozco a través de esa confianza inherente, digamos. Entonces, la infraestructura que permita a esa organización escalar en un mundo digital tiene que trasladar esa confianza de alguna forma, ¿no? Tiene que ser escalable y permitir, si permite innovar de un montón de formas, no tiene que romper eso que andaba bien, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes, y si se introducen estas novedades, tienen que ser jugando un poco lo que decías vos, las reglas de juego que hoy existen, y cambiándolas de a poco. O sea, para mí me gusta pensarlo como que tenemos que generar el caballo de Troya, meternos a jugar ese juego y después, ¡ja!, te sorprendí, te transformé todo. Entonces, esa es un poco la idea de por dónde encararlo. Y generar, o sea, CK-Sync en ese sentido tiene una filosofía de adopción institucional bastante fuerte, y genera dentro del mundo descentralizado productos o servicios para lograr ese efecto. Me parece que las instituciones que adopten tecnología de esa forma van como a evolucionar. Hace muchos años teníamos una charla de blockchain que me gustaba, que es que las instituciones que generaban confianza de esa forma tienen que entender la forma en cómo transicionar de generar confianza estando en el medio a generar confianza siendo administradores de una red que permite interacciones más peer-to-peer. Porque hoy todo es digital y es más conectado, entonces ya se siente burocrático y cansador entrar a un portal o ir a hacer un trámite. Yo quiero hacer algo más peer-to-peer. Entonces la organización tiene que correrse del medio a ser administradora más hacia un costado. Y para eso las tecnologías descentralizadas son ideales. Sí, y si me permitís agregar algo, aparte de una infraestructura robusta y de la confianza, que son los puntos que salieron como principales, también es pensar de otra manera las soluciones, no como silos, sino desde el punto de vista de que las soluciones tienen que interoperar. Entonces, la interoperabilidad para mí es la clave de lo que va a pasar, va a seguir pasando dentro del ecosistema para que realmente puedan escalar las soluciones, porque de nada sirve que yo tenga la mejor solución del mundo si realmente estoy como cerrada en un país o en una red. Entonces, la realidad es que la interoperabilidad es una herramienta clave que tenemos que considerar si queremos que un proyecto escale. Esto pensando en todo tipo de proyectos y pensando también en términos desde comercio internacional, pensando por ejemplo, en trazabilidad de productos, que son casos de uso que nosotros tenemos, en identidad, pensando solamente en, o sea, el caso de Quark ID que surgió, que estábamos hablando justamente, que es la ciudad de Buenos Aires. Estaría buenísimo que pudiéramos digamos, que todo el país en Argentina estuviera integrado con una solución similar o compatible, como para que no haya solamente, digamos, un pequeño silo, una pequeña parte del país que opera de esa manera. Pero bueno, nosotros trabajamos con, digamos, toda Latinoamérica y el Caribe, y la verdad es que la posibilidad de empezar a integrar países a través de la tecnología de blockchain y de soluciones basadas en blockchain es algo que ya estamos viendo, pero que muchas veces se encuentra con esta traba de que bueno, no están pensadas de base para eso, y eso genera un bloqueo en poder avanzar de esta forma.
No, aparte, antes de entrar para acá, hablábamos un poco de integrar lo que somos como seres humanos, nuestra historia clínica, nuestros estudios universitarios, del colegio y demás, unir todo a través de blockchain y no depender de 10 entidades diferentes que van a tardar X cantidad de tiempo cada una para solicitar cada uno de los papeles. A mí me parece maravilloso y ahí entra un poco lo que decís vos de la interoperabilidad. Y bueno, esto me da pie también para hablar un poco de la identidad autosoberana. Me gustaría saber si nos pueden definir cortitamente de qué se trata este término. Bien, la identidad autosoberana tiene como premisa dar el control a las personas del uso de su información. O sea, la forma en que hoy el mundo digital evolucionó, nosotros consumimos servicios digitales que están diseñados en silos, como recién decía Marian. Entonces eso quiere decir que si yo quiero una cuenta de correo, voy y me hago una cuenta en Gmail. Si quiero hacerme un currículum y que lo vea mucha gente, voy y me hago una cuenta en LinkedIn. Si quiero comprar en Mercado Libre, me hago una cuenta en Mercado Libre. Pero los datos y las operaciones y transacciones que hago ahí, por un lado, son de esas empresas. Por otro lado, me definen a mí, porque las cosas que yo compro y lo que hago son mi personalidad, pero no tengo control de esos datos. Está guardado en bases de datos y está diseñado para ser operado por esas empresas, digamos, esas marcas. La identidad autosoberana lo que busca es que sea al revés, que yo tenga una personalidad, una identidad digital que puede trasladarse en un identificador único o de diferentes herramientas y que yo conecte mi identificador digital a los servicios que quiero usar y que lo que hago y la reputación que voy generando me la lleve en ese identificador único que yo tengo, y si en algún momento desenchufo mi identificador y mi wallet de identidad de ese servicio, me quedo con los datos. Es como si yo, en vez de generar una reputación en Airbnb y quede ahí, la reputación de Airbnb fluye hacia mi dispositivo, hacia mi billetera de identidad, y una vez que dejo de usar Airbnb me queda una chapita que dice yo hice todo esto en Airbnb, y después si otro día voy y uso otro servicio, como puede ser Bitrusty, que es una empresa de rentals en Argentina que está haciendo como un Airbnb descentralizado, yo puedo enchufarle mi experiencia de Airbnb y que la levante, digamos, ¿no? Eso es la identidad autosoberana, es que los datos, en vez de yo dárselos a las empresas y después conectarme a ellas, pase al revés, que lo que yo hago con las empresas me quede anclado a mí y yo haga uso de eso. Entonces, de ahí surge todo un nuevo paradigma de qué cosas puedo hacer o no puedo hacer, y un montón de problemáticas que hoy no somos muy conscientes, de información que vamos dando. Como decimos siempre, nunca viene mal repetirlo, si el producto es gratis, el producto sos vos. Eso quiere decir que si no pagamos por Gmail, si no pagamos por Google Maps, si no pagamos por Facebook, hay otro negocio que está sucediendo por ahí atrás con lo que yo hago en esas plataformas, ¿no? Entonces, eso hace muchos años no nos molestaba tanto, era mucho la ganancia que teníamos, pero hoy está volviendo en formas que capaz ni siquiera somos conscientes. Como yo de golpe me encuentro comprando un helado de chocolate porque vi 14 millones de veces un cono de chocolate en Instagram hasta que me dio ganas de comer chocolate. Y eso vino por consumos o hábitos o clics que hice en algún otro lado que terminan volviéndome a mí en forma de publicidad. Si yo puedo limitar la forma en que transfiero mis datos, o al menos decir, dame mucho de esto y está bien, o no me des de esto porque ahora estoy a dieta, son checks que vos podés hacer al controlar vos tus datos y tu identidad, o de mínima decir, bueno, ¿sabés qué? Te los doy, pero dame un revenue en mini tokens por lo que vos ganás, por lo que yo hago. Y hacerlo más colaborativo. O sea, se abre un universo de cosas diferentes que parten del ciudadano o del individuo teniendo control de su información. Sí, me encantó este resumen que hiciste un poco de lo que hacemos cuando tratamos de explicar Web 3, ¿no? Porque de alguna manera es Web 1 accedíamos a información, Web 2 empezamos a crear contenidos, pero no somos dueños de lo que hacemos. Y Web 3 tiene justamente la promesa de que seamos dueños de nuestra información, de nuestros datos, de todo. Entonces, esto es para poder de alguna manera realizar esta promesa de Web 3, que es que seamos dueños de nuestra información. Una de las cuestiones claves es que seamos dueños de todo lo que está asociado a nuestra identidad. Entonces ahí es donde la identidad entra como algo clave para que podamos tener, partiendo de esa base, podamos conectarlo con un montón de otras cosas, como decía Pablo, poder monetizar, por ejemplo, si yo soy un creador de contenido, o si yo te quiero dar mi información para que vos la uses, poder tener una retribución de eso, y no que simplemente la uses sin mi permiso y sin mi autorización y sin mi conocimiento, ¿no? Entonces ahí entran un montón de cuestiones, no solamente, o sea,
la posibilidad de acceder a múltiples datos. Vos mencionaste lo de las historias clínicas, por ejemplo, que es algo que nosotros, es una caso de uso que nosotros estamos trabajando también, que se pueda tener acceso y que nosotros seamos dueños de nuestra historia clínica. Y yo, por ejemplo, que me mudé de país, yo soy argentina, me mudé a Uruguay, y claro, en el momento que me mudé, la verdad es que toda mi historia clínica quedó en Argentina. Entonces, ese tipo de cuestiones, y estoy acá nomás, por suerte estoy, pero si me hubiera mudado a Asia, o sea, sería aún como más complejo poder, y estoy más lejos y no puedo recurrir a un operador. ¿Y por qué alguien más tiene que administrar algo que es mío, que es mi historia, que tiene que ver con mi cuerpo? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión clave. Y por otra parte, desde la identidad se pueden hacer un montón de cosas. O sea, nosotros tenemos soluciones implementadas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una solución para pequeños productores rurales que lo que permite la identidad es que a partir de ahí puedas trabajar con inclusión financiera, por ejemplo, en poblaciones vulnerables. Pero primero, el paso uno es que vos le puedas dar una identidad digital a esa persona para que después esa persona pueda recibir un subsidio, pueda recibir cualquier otra cosa que quieras darle y que pueda integrarse de alguna manera. O sea, hay pequeños productores rurales que están literalmente aislados porque trabajan en el campo y ni siquiera están bancarizados y algunos ni siquiera tienen un documento nacional de identidad. Entonces, la única posibilidad de integrarlos y realmente permitirles que accedan a determinados derechos que tienen es darles primero una identidad. Entonces, hoy la tecnología nos permite resolver temas que son complejos, pero que a la larga, digamos, vos a esa identidad le podés conectar una serie de servicios y de cosas y de soluciones que enriquecen muchísimo más la experiencia también. Déjame agregar algo ahí. Hay algo de lo que vos mencionaste que está en LACNET que está muy bueno, que es materializa la visión de la reputación conectada con acceso justo a diferentes cosas, ¿no? Que vos lo mencionaste. O sea, hay muchos servicios para bancos o préstamos que requieren lo que normalmente se tenía como documentación tradicional, pero hay proyectos que ayudan a generar una trazabilidad o una reputación a partir de acciones regulares. O sea, si una persona tiene un proyecto, tiene un puesto donde todos los días, hace 15 años, compra y vende los mismos insumos y tiene un negocio que es muy rentable, pero lo tiene completamente en efectivo, o lo tiene de diferentes formas que no le satisfacen a una entidad financiera, esa persona nunca puede acceder a mejores herramientas financieras, no puede crecer, no puede ahorrar de diferentes formas, porque nunca le van a dar préstamos para que crezca. Hay un par de proyectos como los que vos mencionabas que están buenísimos en LACNET, también que materializan esa realidad, que es yo puedo acumular esa reputación y usarla como leverage, como palanca, para que me den un préstamo en stablecoins o de diferentes formas y yo hacer crecer ese negocio. Entonces ahí estamos bancarizando gente que en el sistema tradicional no tiene acceso a esas herramientas. Eso me parece que está buenísimo. Sí, tal cual. Es que abre puertas a sectores que son completamente vulnerables y que están vulnerables al día de hoy, donde quizás para nosotros es normal tener agua corriente, por ejemplo, pero estas personas, hay gente que ni siquiera están alfabetizadas. Exacto. Es maravilloso porque quizás no solo que no pueden acceder, quizás ni siquiera saben que pueden acceder a préstamos como para seguir creciendo su negocio y no morir en el intento. No, totalmente. Y acá, si bien en particular hay un caso que me encanta contar, que no vamos a tener tiempo, pero es un caso que implementamos que involucra temas de identidad, de credenciales verificables, de tokenización, de producción para estos productores rurales, de trazabilidad, y que de alguna manera integra soluciones que son muy complejas en una aplicación que es muy sencilla para el uso de básicamente cualquiera. Y lo que permite justamente es esto, el acceso de un granjero que está en un lugar con su producción y que use eso como respaldo para ir teniendo un historial crediticio y que con ese historial crediticio pueda acceder a un préstamo para seguir creciendo su negocio, que pueda acceder a una certificación de no deforestación para poder acceder incluso a mercados internacionales con el mercado europeo que lo requiere, y se le abren una serie de oportunidades nuevas
que capaz de las cuales no era consciente porque no tenía las herramientas como para lograrlo. Y detrás, la verdad es que nosotros, creo que la clave también es abstraer al usuario de la tecnología. El usuario no tiene por qué entender qué es blockchain para poder aprovechar los beneficios. Eso es un trabajo nuestro, de los que estamos en la industria, de abstraerlos de esa dificultad y que únicamente usen como usan cualquier aplicación de Web 2. O sea, cualquier persona que puede usar Instagram en el celu puede usar una aplicación que detrás tenga blockchain. La verdad es que ahí hay que simplificar un poco y transformarlo en algo simple y sencillo para cualquiera. No, totalmente. Creo que lo importante de esto es que se tome conciencia de lo que es realmente la identidad autosoberana. Es recuperar el control de uno mismo, pero desde las bases, desde la esencia, desde algo tan simple como hacer clics todos los días y que no se aprovechen de eso. Es desarrollar también un pensamiento crítico en el día a día a través de nuestra identidad. Yo creo que es increíble y podría estar hablando mucho tiempo de esto. Pero bueno, ¿qué barreras creen que existen hoy para que las personas adopten estas soluciones de identidad descentralizada y cómo se podría abordar para mejorar esta adopción? Creo que como mucho de nuestra industria, la primera barrera siempre es la educación. Es que la gente entienda dónde está el valor, cómo funciona y que entienda los problemas a veces que se solucionan, ¿no? Creo que hablando de infraestructura, para que la infraestructura crezca y se adopte, tiene que ser simple de entender. Ya estamos cubriendo un montón de capas, tiene que seguir cubriendo cada vez más capas. Que ya estemos hablando de adopción institucional y demás es fantástico, porque eso quiere decir que le llegó a decision makers en algún lado, que lo entienden y ven el valor, y que incluso están aprobando legislación para eso y demás. Entonces eso está súper bien. Por el lado de la comunidad de CK Sync hay muchos productos y formas de empaquetar las soluciones de una forma que se enteren de dónde está el valor y no tanto en entender cómo funciona. Entonces esa capa de abstracción de la infraestructura me parece que está buena. Estos problemas que hablábamos antes, yo no soy consciente de cómo estoy siendo manipulado en la toma de decisiones por el lado de la identidad, me hace menos consciente del problema. En el mundo específico de la identidad no es tan sexy como los tokens, como decíamos antes. O sea, las problemáticas o los casos de uso de criptomonedas se enganchan un montón, porque todo el mundo quiere hacerse millonario de un día para el otro, y eso llama mucho la atención. Ahora, si yo te digo que podés tomar control de tu información, vas a decir, ok, ¿y en dónde está mi dolor? Entonces, no la tengo hoy la información y vivo bien. Entonces, después a la larga, cuando te empiezo a hablar de técnicas de comportamiento, de decisiones que tomás y que en realidad no estás tomando, y neurociencias y un montón de cosas, y ok, era útil esto. Igual capaz por ahí preferís seguirte enviando con criptomonedas, pero son problemas reales que la infraestructura tiene que ir trasladando, educando, y esos challenges creo que es un trabajo continuo, que vamos bien, pero no hay que aflojar en eso. Sí, coincido en la visión de Pablo, y creo que también, o sea, hay un tema de educación, hay un tema de entender hacia dónde, que las políticas públicas tienen que mostrar el norte. Las políticas públicas tienen que ser las que de alguna manera ayuden a guiar, porque no van a ser las entidades privadas las que tomen la iniciativa, o si lo hacen van a ser de nuevo casos aislados, van a ser silos, no va a ser algo que pueda escalar, incluso con las mejores intenciones y con la mayor inversión. De alguna manera, los casos en los que yo veo que hay mejores resultados a nivel impacto son aquellos casos donde se conectan el sector público con el sector privado y actúan en conjunto. Muchas veces nosotros trabajamos mucho con apoyo de multilaterales, con entidades sin fines de lucros, con entidades que están involucradas también con los actores puntuales a los que queremos beneficiar, y donde en un espacio que es multiactor se genera una mayor riqueza en cuanto a los pasos que hay que dar y al cómo, ¿no? Eso marca la diferencia porque permite escalar mucho más rápido. Pero sí, sin duda, tiene que haber un norte y tiene que haber una política que te diga, bueno, vamos hacia acá. Y a partir de ahí los actores van a empezar a ajustarse, como siempre que surge una nueva regulación o siempre que surge, digamos, una política, después se tienen que ir ajustando, pero siempre hay alguien que tiene que dar la iniciativa. Entonces, ahí es donde el sector gobierno tiene un rol clave para mí en todo lo que tiene que ver particularmente con identidad, en empezar
a impulsarlo para que a continuación se pueda ir acomodando, se pueden ir conectando todos estos servicios a nuestra identidad y tal como decía Pablo, que empecemos a ser dueños de todo lo que está asociado a nosotros como personas. Me encanta. Podría seguir hablando de esto, pero creo que ya tenemos que ir cerrando. ¿Les gustaría agregar algo más? No, como cierre me parece que está bueno que se sigan haciendo eventos como estos, que todos los que están acá, si no trabajan en blockchain o están involucrados, que se involucren. Creo que blockchain como espacio y como tecnología se siente como técnico y complejo, pero es una industria que necesita absolutamente todo tipo de roles, incluso de lo que más se necesita es gente que entienda de qué va y lo sepa contar, sea gráficamente, visualmente, con herramientas de marketing, de producto, de Twitter, de Instagram, de CM. O sea, hay roles para todo el mundo, es cuestión de tomar la iniciativa, de involucrarse, de participar, de ir a los eventos, de estar presente, y hay mucho espacio, así que si están como entusiastas escuchando y aprendiendo, involúcrense, porque es lo mejor y hay mucho para hacer. Y si están en la industria, nada, seguir trabajando en conjunto. Sí, eso, me parece que estoy sumamente alineada. Creo que si bien los casos que crecieron mucho en un inicio, fueron casos, como decíamos antes, los que tienen o más presupuesto o más ruido o pueden parecer más divertidos, pero la realidad es que el verdadero impacto viene a veces por los casos que son un poco más aburridos, pero que a la larga son los que van a generar un cambio real en el mundo. Entonces, yo soy partidaria de que empecemos a pensar críticamente todo lo que hacemos y que empecemos a ver dónde la tecnología puede apoyarnos a generar esas políticas y a darnos una herramienta para acercarnos a la visión que tenemos de lo que estemos haciendo. O sea en el caso de identidad está muy claro, y en otras soluciones es lo mismo, ¿no? Entender cuál es la visión y entender cómo la tecnología o las tecnologías, porque ahora hablamos de tecnologías que están combinadas y que se potencian, pueden ayudarnos a llegar a eso. Muchísimas gracias por divulgar esto. Esta información es sumamente valiosa y bueno, los invito a todos también a cuestionarse día a día qué conocimientos están adquiriendo y qué información están consumiendo.